Testamento, vimos la ley, vimos los profetas, vimos los escritos, los salmos, vimos el Nuevo Testamento con los evangelios, vimos también las cartas paulinas, las cartas de los demás discípulos, apóstoles, perdón. Y ahora tenemos la pregunta del catecismo número 4. ¿Cómo sabemos que las escrituras son la palabra de Dios? Y yo quisiera que alguien me dijera, ¿cómo ustedes saben que las escrituras son la palabra de Dios? Una u otra pregunta. ¿Cómo sabemos que las escrituras son palabra de Dios? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar y a los que son buenos y rápidos con la Biblia, les voy a pedir un gran favor porque tenemos un montón de citas bíblicas y sería bueno que las pudiéramos ver todas. ¿Por qué esta pregunta es importante? Esta pregunta es muy importante porque la razón principal por la cual nosotros tenemos que dar una respuesta. ¿Quién puede buscar 1 de Pedro 3:15? Porque esto es el inicio, ¿verdad? Y el que tenga 1 de Pedro 3:15, que lo lea lo más rápido posible. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que en ese texto nosotros tenemos que dar respuesta, tenemos que dar defensa. Y en el idioma griego, la palabra defensa se dice es apología. Y esa palabra, básicamente, en inglés, los que manejan el inglés, viene la palabra también apology. Pero cuando estamos hablando de defender la palabra de Dios, se dice apologetic o apologética, que es básicamente dar una defensa o clarificar cuando nos preguntan acerca de nuestra fe. Y si alguien nos pregunta a nosotros, ¿cómo tú crees que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo sabes que viene de Dios? Y yo me he encontrado donde hay algunas personas que preguntan esto porque está confundida, porque creen que la fe es renunciar a la razón, creen que si ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, básicamente ellos están creyendo ciegamente en algo que le tienen que decir, tienes que creer porque sí, y dejan el cerebro, lo dejan guardado en el closet. Hay otras personas que se han dejado engañar por lo secular, por lo que dice el New York Times, por lo que dice las revistas, por lo que dicen algunos artículos que tratan de destruir la palabra de Dios. Y otras veces ignoran realmente qué es la palabra de Dios. Básicamente no creen en la palabra de Dios, pero tampoco se toman el trabajo de leerla y de ver qué es lo que dice allá adentro. Y esto es un tipo de esa duda. El otro tipo de personas son las personas rebeldes, que no es que ellos tienen duda, no es que ellos están confundidos, no es que son ignorantes, sino que básicamente quieren definir su propia realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora nosotros vivimos en un mundo donde la gente dice, yo tengo mi realidad, yo tengo mi verdad, y cada quien tiene su propia realidad, y básicamente si tú dices que esa silla es un Corvette, esa silla es un Corvette. Y si tú dices hoy que eres un caballo, eres un caballo. Y como vemos en las discusiones que estamos teniendo últimamente, la gente define si es un hombre, si es una mujer, si no es nada. Y vemos realmente que la palabra de Dios, en el principio, en Génesis, dice que Dios nos creó hombre y mujer. Y si usted no quiere creer eso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Decir que la palabra de Dios no es verdad. O sea, la palabra de Dios se enfrenta muchísimo al pecado del hombre. Por eso está este grupo de personas que necesita que la palabra de Dios no sea de verdad. Si yo me quiero vengar de mi enemigo, ¿qué dice la palabra que tengo que hacer? Que me vengue con todo lo que tenga encima. No, ¿verdad? Pero si yo lo quiero hacer y la palabra de Dios es verdad, básicamente estoy yendo en contra de Dios. Y obviamente yo necesito que esta palabra no sea verdad. Por eso es que hay mucha gente que es rebelde. La gente quiere pecar sin impunidad. Y obviamente la palabra determina lo que es pecado, dice lo que Dios no le agrada. También no les gusta rendirle cuenta a nadie. La palabra de Dios es el libro que más estudio, más exhaustivo han hecho los críticos para poder desacreditarlo. No para ver si es verdad, para desacreditarlo. Y porque la gente tiene
doble estándar, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? A veces, tomando el ejemplo otra vez de venganza, cuando alguien se quiere vengar de ti, uno siempre va a decir, no, pero tienes que ser misericordioso, tienes que ser compasivo. Pero cuando me hacen algo a mí, entonces yo sí me tengo que vengar de la otra persona. Eso obviamente es un doble estándar de muchísimos que existen. Y la Biblia nos evita que nosotros doble estándar porque el estándar es la Biblia. Entonces, lo más importante, y tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y este es un tema demasiado vasto como para tratarlo en una sola hora, así que voy a tratar de ir rápido, pero si tienen preguntas en medio, me interrumpen. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Dios, más específicamente Jesucristo, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús en cada uno de los libros de la Biblia es el personaje principal. El pastor José siempre dice, es la línea dorada de Jesús desde el Génesis, el primer capítulo, segundo capítulo, hasta Apocalipsis. Ahora bien, no tengo tiempo de ir mostrando la línea dorada que sabemos que existe, pero tenemos Equipando los Santos, que es el estudio que el hermano José ha estado dando por más de 2 años y medio, de casi 3 años, donde ustedes pueden ir libro por libro viendo esto. ¿Cuántos de ustedes van los lunes a este estudio de aquí? Ahí hemos visto, ¿verdad?, la línea que Jesús es el principal personaje de la Biblia. Entonces, la respuesta, ¿verdad?, de que ¿cómo sabemos que la palabra de Dios que la Biblia es palabra de Dios? En el catecismo leemos, en el catecismo de Westminster, las escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por su majestad y pureza y por el concordancia de todas sus partes y por el fin que se propone en todo, el cual es dar toda la gloria a Dios por su luz y su poder para convencer a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para salvación. Pero el Espíritu de Dios dando testimonio con las Escrituras por medio de ellas al corazón del hombre. En el único que puede persuadir, ¿cómo? Es el único que puede persuadir plenamente de que son la verdadera palabra de Dios. Ahora bien, aquí vemos que la Biblia en sí misma es la autoridad de que ella dice ser la palabra de Dios. Y nosotros entendemos esto y vamos a ver algunas escrituras, no vamos a poder ver todas, pero igual, ¿quién puede leer Oseas 8:12? Después, alguien que también busque Salmos 12:6. Y podemos leer también Romanos 3:19 y 27. Quien tenga Oseas, por favor, Oseas 8:12 en el Antiguo Testamento. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces vemos, como dice ahí, por su majestad, por la grandeza de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 12:6? Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Bueno, vemos por su pureza también. ¿Qué leemos en Romanos 13:19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bueno, ya vemos que convence a los pecadores, ¿verdad? Que la ley nos muestra ese pecado, ¿verdad?, al mundo. Y esa es una de las razones por la cual desde el principio, la razón creo yo principal por la cual la gente busca y trata de desacreditar la Biblia es precisamente por eso, porque nos enfrenta a que somos pecadores. Vamos a ver hoy, ¿verdad?, la punta del iceberg solamente. Nosotros necesitamos estudiar más a profundidad, ahora requerimos muchísimas horas, pero hay una ventaja que tenemos nosotros que vivimos en esta área metropolitana,
que tenemos el internet, pero también tenemos el Museo de la Biblia, que si ustedes quieren ir a ver y tocar, pueden también ir. Ese es un privilegio que no tiene muchísimos cristianos. Pero realmente, esta es la punta del iceberg. Así de grande es el tema de cómo fue que la Biblia se formó, cómo se hizo el canon, cómo la Biblia misma testifica de que ella es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Vamos a estar viendo esto. Vamos a ver que la autoridad de la Biblia está en sí misma. Y a veces cometemos el error cuando estamos hablando acerca de las Escrituras de buscar pruebas externas, las cuales no son malas, pero realmente la autoridad de la Biblia la tiene ella misma, ¿verdad? No podemos tener autoridad de hombres por encima de la Biblia. Ella misma dice ser la palabra de Dios. Vamos a ver cómo brevemente se hizo el canon de las Escrituras y vamos a ver cómo fue la transmisión de los textos bíblicos hasta lo que tenemos hoy en día. Aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra dice que fue inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16, ¿quién puede buscar esa cita? Que la leímos la semana pasada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vemos ahí que la palabra inspirada es un compuesto, ¿verdad?, de theopneustos, que es la palabra en griego, y que se puede traducir como soplo, pero también es aliento. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, nuestros pulmones exhalan aire, ¿cierto? No podemos hablar sin nuestro aliento. Es más, cuando alguien que no hace mucho ejercicio corre de las escaleras de aquí hasta arriba y llega sin aliento. ¿Y eso qué significa? Que no puede hablar. Usted ve que alguien está, pues no puede hablar porque el aire es necesario. Y este es el mismo concepto que Dios, es el aliento de Dios, el cual fue a través de los que escribieron la palabra de Dios. Cada palabra fue escogida por Dios, ¿verdad? Y vemos que ¿quién es el personaje principal? Dijimos Jesús. Y una de las cosas para poder ir adelantando, este tema es muy amplio y algunas cosas ustedes van a decir, pero el hermano no mencionó esto, no mencionó lo otro, porque no puedo mencionarlo absolutamente todo. Y una de las cosas que me voy a enfatizar es no tanto en el canon del Antiguo Testamento, sino en el canon del Nuevo Testamento, que es justamente el más cercano, y el Nuevo Testamento valida el Antiguo Testamento. Entonces, aunque sí vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento, no vamos a profundizar mucho. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Quién puede leer eso? Y después Hebreos 1, del 1 al 2. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ahí vemos comenzando la palabra de Dios, ¿verdad? Génesis dice, y dijo Dios. Dios habló, Dios dio una orden. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Entonces vemos que Dios ha hablado a través de su palabra, a través de los profetas, que es el Antiguo Testamento, y que ahora habla a través de su Hijo. Que podemos ver en Lucas 11, del 44 al 45. Lucas 11, del 44 al 45. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Ok, y ahora vamos a leer el versículo 50 al 51 de ese mismo capítulo. Del versículo 50 al 51.
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Bueno, vemos que Jesús, ¿verdad?, está hablando ahí a los fariseos, a los que ellos eran los que mantenían, los que preservaban el Antiguo Testamento. Jesús está hablando de la ley, está hablando de los profetas, y es importante, yo tengo aquí un slide, ¿dónde está? Déjame. Que el Antiguo Testamento, como lo tenían dividido los judíos, ¿verdad?, era la ley, que ya sabemos que es el Pentateuco, es los profetas y los escritos o los salmos, ¿verdad?, donde vemos que los salmos comienzan en los salmos y terminan en Segunda de Crónicas. Cuando Jesús está hablando justamente de Abel, ¿verdad?, está hablando del principio. ¿Puedes leer el versículo 51 otra vez? 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Entonces, cuando él habla de el primero que fue Abel y el otro que fue Zacarías, Jesús está validando el Antiguo Testamento completamente. Y vemos que Jesús es quien hace referencia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento muchísimas veces, donde Jesús reconoce a Moisés, reconoce a Adán, reconoce a Jonás, inclusive. Y hay una de las cosas que a mí en particular me llama mucho la atención, y a veces hasta yo prefiero cuando alguien me dice a mí, yo no creo en lo que dice la Biblia, porque básicamente todo lo que dice yo no creo que eso sea posible. Yo prefiero eso a que alguien me diga, no, la Biblia es un libro muy bonito que tiene unas historias que te dan para tú aprender de sus moralejas. Como la historia de Adán y Eva, eso te enseña. Y yo he visto, inclusive, y ustedes también seguro han visto en el History Channel, donde hablan de las historias de Moisés, las historias de Adán, que esos son no historias reales, que esos fueron tradiciones que se transmitieron de generación en generación, y lo de Noé también, y lo que eso te enseña son historias morales, que te enseñan una lección, pero que no fueron realmente cosas verdaderas. Cuando yo escucho eso, a mí me entra una cosa por aquí, porque me doy cuenta que las personas realmente que están diciendo eso no han leído la Biblia realmente. Porque si tú te das cuenta, Jesús está validando que Adán y Eva existieron y son dos personas reales. Y podemos ver en los evangelios eso mismo, que va desde Jesús hasta Adán, pasando por todo el Antiguo Testamento. Eso no son historias nada más que se armaron para lecciones morales. Vemos que Jesús también menciona a Jonás. Vemos que Jesús menciona a Moisés y no lo menciona como que fue una historia, una fábula que se crearon los israelitas. Jesús dice que Moisés se alegró como persona, ¿verdad? Tú no le dices que una fábula se va a alegrar. Entonces vemos que Jesús está validando cada uno de los libros de la Biblia, tanto la ley como los profetas. Vamos a leer qué es lo que dice Hechos 13:15. Hechos 13:15. Que Hechos está después de Lucas, después de Juan. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bueno, como vemos, está citando, ¿verdad?, el Nuevo Testamento nuevamente a la ley y a los profetas, validando que esas eran las escrituras. Ahora bien, vamos a saltarnos
a esta parte donde la autoridad de la Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Y podemos ver que, y Dios dijo, en Génesis capítulo 1 aparece 10 veces, diciendo, soy la palabra de Dios, es lo que Dios dijo. En Génesis 2:15 mandó Jehová al hombre, dio una orden al hombre Dios. O sea que estamos viendo que es Dios quien está hablando. En Levíticos, yo soy el Señor, aparece 45 veces. En Números, Jehová le habla a Moisés. En Deuteronomio, el Señor tu Dios aparece 279 veces. Mandamientos de Dios 132 veces. Y referencia a la palabra de Dios 74 veces. O sea, eso significa que básicamente no hay duda alguna que en la ley Dios estaba hablando. Ahora, en los profetas, dice, así dice el Señor, aparece 2500 veces. ¿A usted le parece suficiente eso? También Jehová dijo. Amén, amén, amén. ¿Quién puede leer Jeremías 1, 2 y 4? Jeremías 2 y 1, 2 y 4. Capítulo 1, versículo 2 y el versículo 4. ¿No lo encuentras, Jeremías? Jeremías 1:4. 1, 2. Sí, del 2 al 4. Okay. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Bueno, vemos que el profeta está alegando, vino palabra de Dios hacia mí. O sea, no está hablando él, es palabra de Dios. Podemos ver esto en los profetas. Hay algo que quiero explicar que es muy importante y a veces si uno lo dice muy rápido es difícil de agarrar la lógica, pero todo el mundo tiene el derecho de rechazar que la Biblia es palabra de Dios. Todo el mundo tiene el derecho de decir, yo creo que eso no es palabra de Dios. Lo que la gente no puede decir y no tiene derecho de decir es que la palabra de Dios dice ser la palabra de Dios. Nadie puede negar que la palabra de Dios dice yo soy la palabra de Dios. Tú lo puedes creer o no lo puedes creer, pero no puedes negar que la palabra en sí misma dice que es la palabra de Dios. Al igual, ¿verdad? Que tú puedes creer que Jesús es el Mesías o no, pero no puedes negar que Jesús dijo que Él es el Mesías. También, cuando la gente dice, no, que Jesús era un maestro muy bueno y moralista y me encanta, ya te das cuenta que la persona no entiende realmente las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dijo que es el único camino y que si no es a través de Él, nadie llega al Padre. Si tú entiendes eso, te das cuenta que Él no es solamente un muy buen maestro. Y en otras citas bíblicas, Él básicamente dijo que era Dios. Entonces, vemos que alguien se tomó yo no me tomé el esfuerzo, pero alguien se tomó el esfuerzo de hacer un averaje de cuántas veces en la Biblia aparece Dios dijo, y dependiendo de cómo hayan numerado las páginas de su Biblia, está entre una vez por página o hasta 3 veces por página. Dios dijo. Entonces, básicamente Dios está hablando a través de su palabra. Aquí vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 5:18. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús está aquí confirmando que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Jesús hace todo lo que está en Génesis, lo que el rey de Adán, Moisés, Noé y Jonás. Hay mucha gente que inclusive cuestiona que Noé haya pasado en verdad o no. Pero si nuestro Salvador dice que Noé existió y que lo que aparece en Génesis es verdad, nosotros lo aceptamos también. ¿Quién puede leer Primera de Tesalonicenses 12:13? Primera de Tesalonicenses 12:13. Perdón, 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Amén. Bueno, aquí vemos que los primeros cristianos ya recibieron las cartas de Pablo, ¿verdad? Y la carta de los apóstoles ya lo recibían como palabra de Dios. Y esto lo puse en un color diferente porque esto es más relevante con el tema del canon de la iglesia, que hay muchos mitos acerca de cómo fue el canon hecho, pero también vemos que los apóstoles escribieron aparte del Nuevo Testamento, pero también vemos que Marcos, Lucas, Santiago y Judas, que eran los dos hermanos de Jesús, también ellos no fueron apóstoles directamente, pero sí eran profetas. Ahora, cuando obviamente hablamos de profetas, no estamos hablando solamente de la gente que predice el futuro, que es básicamente lo que algunas personas interpretan como profeta, sino la palabra profeta significa recibir y comunicar la revelación de parte de Dios. Eso es lo que es ser profeta. Vemos que Juan el Bautista en Juan 3:34, ¿quién lo puede leer? Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Y vemos también que básicamente Jesús declara la palabra de Dios. También vemos la inspiración de los apóstoles, que fue el Espíritu Santo el cual los inspiró. ¿Quién puede buscar Juan 14:26? Y al mismo tiempo otra persona que busque Hechos 1:8. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo fue que los apóstoles se pudieron acordar en los evangelios de todo lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Quién les recordó a ellos para poder escribir la palabra? El mismo Espíritu Santo, y lo dice la Biblia mismo. En Hechos, y Jesús les prometió a ellos el Espíritu Santo, que también dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Ok, ¿y eso pasó cuándo? Eso es de 40 días, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés vemos que eso se hizo en realidad. También vemos que el testimonio que la primera iglesia aceptaba la doctrina de los apóstoles está en Hechos 2:42. Pablo también dice que él habla sabiduría de Dios en 1 Corintios 4:6-7. Pablo también declara recibir lo que recibe a través de la revelación de Jesucristo en Gálatas 1:12. ¿Quién puede buscar Gálatas 1:12? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No lo recibió de hombre, no es en su propia sabiduría, lo recibió ¿de quién? De Jesucristo.
de Jesucristo. Ahora, vamos a hacerle una pregunta para hacer dinámico esto. ¿Quién y en qué año inventaron la electricidad? Aquí tenemos tres posibilidades. Benjamin Franklin en el año 1752, Thales of Miletus 600 años antes de Cristo, o William Gilbert en el año 1600 después de Cristo. A ver, rápido, rápido. ¿Quién dice? La última. La primera, Benjamin Franklin. La respuesta es, vamos a ver, Dios. Ninguno de ellos inventó la electricidad. La electricidad se descubrió. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque es muy importante, porque vamos a hablar del canon, ¿verdad? Y la palabra canon viene del griego canon, que significa una vara, una caña o una medida. Básicamente, no sé si ustedes saben en los parques de diversiones, cuando tienen que los niños pasar cierta medida para poder calificar y entrar a eso. Bueno, básicamente ese mismo concepto. ¿Quién puede leer, o mejor dicho, les voy a enseñar algo que va a ser perjudicial para ustedes? Porque Dios dice que a quien más se le da, más se le exige. Entonces yo le voy a dar aquí y ya no vamos a poder tener excusas de muchas cosas. Esta es una herramienta, ¿verdad?, que se llama The Blue Letter Bible, que si usted busca cualquier capítulo de la Escritura, usted puede conseguir cada una de las palabras en el idioma original y puede ver qué significa. Y aquí, ¿verdad?, si vemos, vamos a buscar Gálatas 6:16. Aquí está. Y si buscamos Gálatas 6:16 y si le damos aquí donde dice tus. Dice Gálatas 6:1. Eso es 6:1. Ok, pero vamos ahí. Ah, verdad, tienen razón. Yo soy medio cegato. Ahí está. Ahí está. Esto es Ahí está, 16. Ok, entonces vemos aquí. ¿Quién lo puede buscar en español? Gálatas 6:16. No, pues bueno, yo no conseguí todavía esta herramienta en español. Ajá. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Ok. A todos los que estén conforme a esa regla. Y aquí vemos la palabra, ¿verdad?, de acuerdo a esa regla, y que vemos que la palabra original es canon. Es de acuerdo a esa medida, a esa regla, a esa vara. Y eso es básicamente lo que se dice como el canon. El canon tiene varios mitos. Y para poder hablar un poquito del canon, vamos a hablar de la línea del tiempo, porque esta es muy importante para poder entender. A veces nos confundimos un poco en 500 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, y para poder explicar justamente los libros de la Biblia, vemos que en el año 1, ¿verdad?, es el año donde se pensó en algún momento que nació Jesús. Después de mucha controversia, se determinó que entre el año 4 y 5 fue realmente el nacimiento de Jesús. Y el año 33 es cuando Jesús resucita. Entonces vemos aquí el año 33, vemos 100 años después de Jesucristo, 200 años, 1000 años y el día de hoy. Lo mismo vemos hacia atrás. Eso ahorita va a ser muy importante para poder ubicarnos y poder ver los mitos que hay. Los mitos del canon.
Y en los tiempos modernos ahorita, lamentablemente, una de las cosas que la falsa información que hay en el mundo, tanto en internet como en libros y artículos y periódicos, es que dicen que la Iglesia Católica es quien hizo el canon, hizo la Biblia. La Iglesia Católica decidió, estos son los libros que ustedes van a tener y por esto nos vamos a rendir. Eso no es cierto. Vemos que hay evangelios que ruedan, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, que de ahí fue donde Dan Brown, el que escribió el Código de Da Vinci, se inspiró para escribir la novela ficticia de fantasía que él hizo, que lamentablemente, porque muchos de los cristianos realmente no hemos estudiado este tema en profundidad, una persona como Dan Brown estremeció el mundo, comenzaron todo el mundo a preguntarse si realmente era cierto, las cosas que él mismo dice en el principio de su libro eran fantasía. También hay mucha gente que dice que la política y el poder estuvieron detrás del canon, que esos libros que están en la Biblia es porque la gente políticamente le convenía eso. También el otro mito es de que 400 años pasaron después de Jesús para establecer el canon, para que la iglesia dijera, estos son los libros. Eso también es falso. Y vemos también que la Biblia fue creada por el emperador Constantino. Y lamentablemente hay mucha gente que se para, no solamente en escribir artículos, pero se paran en internet, se paran en algunas exposiciones y hablan como si estas cosas fueran ciertas. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber que no. También el mito es de que la Biblia tomó mucho tiempo en formarse y en reconocerse. Y también de que los concilios, ¿verdad? Acuérdense que en ese tiempo no había internet, no había Facebook, no había Twitter, y básicamente se reunían a discutir en concilios las cosas de Dios. Pero se dice que básicamente fueron los votos de esa gente en el concilio de Hipona en África en el 323 después de Cristo y en el concilio de Cartago en 397. Y la teoría dice bueno, ahí se juntaron un montón de gente y comenzaron a votar. El libro de Juan, ¿cuántos votan que tiene que estar en el canon de la Biblia? Levantaron la mano 4. Ok, bueno, quedó incluido. El Evangelio, ¿quién? Y eso no es cierto. Y vamos a ver las evidencias de por lo cual no es cierto. Entonces, aquí vemos primeramente que el canon del Antiguo Testamento, como ya lo había dicho anteriormente, Jesús mismo lo validó en su totalidad. Vemos, a ver, no vamos a ir en cada una de las citas, pero no sé si ustedes se acuerdan, cuando el fariseo le preguntó a Jesús de que cómo es eso, ¿verdad? Que tenemos que nacer de nuevo, me tengo que poner otra vez en el vientre de mi madre. Y Jesús fue chévere con él, y le dijo, no te preocupes, o fue duro con él. ¿Y cuál fue las cosas que Jesús le dijo? Porque siendo fariseo que conocía el Antiguo Testamento, preguntaba esas cosas. Jesús estaba exigiéndole a los fariseos y a los escribas de que básicamente ellos tenían que reconocer lo que él estaba diciendo, tenían que reconocer que él era el Mesías basado en las Escrituras, dándole validez a todo el canon de que los israelitas mantuvieron desde la época de Moisés hasta la época en que Jesús. Ya el canon judío o el de los israelitas estaba establecido. De hecho, Jesús cita Isaías, y ahí también nos damos cuenta que no había versículos ni capítulos, porque básicamente cuando hacían citas del Antiguo Testamento decían como está escrito, y ya ellos tenían que buscar a dónde era que estaba escrito. Pero Jesús citó Isaías, Jesús habló muchísimo de la validez para básicamente la autoridad apostólica, ¿verdad? En 50 años, que fue escrito después que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento fue escrito en 50 años nada más.
Eso es falso, que pasaron 400 años para que eso se escribiera. Vemos que la primera iglesia reconocía los escritos de los apóstoles como inspirados. ¿Quién puede buscar rápidamente Hechos 2:42? Alguien que busque 2 de Pedro 3:2. Ok. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos permanecían en las doctrinas ¿de quién? De los apóstoles. Vamos a ver 2 de Pedro 3:2. ¿Qué tiene 2 de Pedro 3:2? Memoria de la palabra que antes han sido dichas por santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Entonces vemos también que Pedro está haciendo cita a las Escrituras, está reconociendo las Escrituras. Y Judas 17, capítulo 1, versículo 17. Bueno, que es el único capítulo. Judas está casi de último. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí nuevamente vemos que la iglesia, los primeros cristianos reconocían la palabra de los apóstoles y de los profetas, que habíamos hablado, como escritura. Entonces vemos que es falso que los primeros cristianos tenían que esperar 400 años a que la iglesia hiciera el canon. Y obviamente que aquí hay un concepto erróneo de que la iglesia hizo el canon. La iglesia reconoce el canon, no lo hace. De hecho, las instrucciones de cómo una iglesia funciona, la instrucción viene de la Biblia hacia la iglesia, no la iglesia hacia la Biblia. La iglesia no es la que está formando el canon, la iglesia solamente lo reconoce, y vemos que la iglesia reconoce el canon de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento desde el primer siglo. Pablo cita a Lucas en Timoteo 5:18. ¿Quién puede buscar 1 de Timoteo 5:18 rapidito? Pues la escritura dice, no podrás gozar por el que tría, y digno es el obrero de su salario. Amén. La escritura dice, aquí podemos notar que Pablo identifica el libro de Lucas, que fue escrito por un gentil, como escritura. Lucas no era un apóstol, pero Pablo lo acepta como si fuera un profeta. En 1 de Timoteo se estima que fue escrito entre el año 62 y 63. Y Lucas fue escrito en el año 58. Si vemos aquí, y como yo soy medio ciego, tengo que hacer esto. Ok. Vemos, esta es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas se escribió en el año 58. Primera de Timoteo se escribió en el año 62-63. Entonces vemos cómo Pablo está citando a Lucas, reconociendo ya desde ese principio que Lucas es parte de las Escrituras, que está inspirada por Dios. Vemos que no pasó, los mitos dicen que la Iglesia Católica estableció eso en el año 390 y algo, por aquí. Y vemos que es totalmente falso. Las mismas Escrituras son su propia evidencia. Vemos también que no hubo un concilio. Bueno, Lucas se escribió en el año 58 y 1 Timoteo en el año 63. Lucas, ¿verdad? Estaba separado, el Evangelio de Lucas, separado en tiempo a la resurrección de Jesucristo por 25 años nada más. Eso es equivalente, más o menos, a septiembre 11 para nosotros. ¿Verdad? Nosotros básicamente todos aquí, a menos que sean muy jóvenes, sabemos qué pasó en septiembre 11.
sabemos dónde estábamos en septiembre 11. O sea, 25 años no es nada a nivel de la línea del tiempo. Es un hecho de que si yo les digo a ustedes ahorita que septiembre 11 no existió, básicamente, ¿qué me van a llamar ustedes a mí? Loco, ¿verdad? Entonces, si Lucas está citando y los evangelios que todos fueron escritos antes del primer siglo, o sea, antes del año 100 después de Cristo, estamos hablando de un periodo de 50 años, si ellos decían y ellos citan a los testigos, muchas veces dice, y ustedes son testigos, o sea, la audiencia, es porque ellos están hablando de algo que la gente vivió en ese momento. Está hablándole a los testigos presenciales de lo que ellos están narrando, lo cual también es evidencia de que la iglesia primitiva o la primera iglesia aceptaba el canon desde el principio. Aceptaba que estas cartas eran inspiradas por Dios. Aquí vemos un poquito más de evidencia donde los primeros cristianos sabían quién era el autor de Hebreos, y obviamente muchos estudiosos dicen que es Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Quién puede buscar Segunda de Pedro 3, 15 al 16? Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Es hasta el 15 nada más? 16. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Vemos en este texto que Pedro, ¿verdad?, está validando primero que Pablo escribió escritura, que Pablo escribió las epístolas y la está reconociendo como escritura de Dios. Las epístolas no son las respuestas de los apóstoles, lo aprendimos la semana pasada, las epístolas son las cartas. También vemos que hay otras escrituras, ¿verdad?, que son las cartas que no son las cartas paulinas y los evangelios. Vemos también que en este momento Pedro no está diciendo que votaron para reconocer las escrituras. Aquí no hubo concilio, no hubo básicamente votos, y podemos ver, ¿verdad? Aquí nuevamente volvemos a la línea del tiempo. Vemos que esto que Pedro está escribiendo, lo escribió en el año 68 aproximadamente, y en el año 68 no había concilio, los famosos concilios que dice la Iglesia Católica que ellos establecieron el canon, reconocer cuáles son los libros inspirados por Dios, pasó más o menos como por aquí. Entonces ya vemos que es falso, por la misma evidencia bíblica, que ya el canon del Nuevo Testamento era aceptado por la primera iglesia. Aquí, porque me queda muy poquito tiempo, vamos a ver cómo se transmitía los textos bíblicos y cómo se preservaban los textos bíblicos. Y aquí vamos a hacer, obviamente no tenemos los textos originales, sino que hay copias de copias. El Antiguo Testamento fue copiado por los escribas. Un ejemplo de eso es Esdras, fue un escriba. Paul Warner, ¿verdad?, que él es profesor del Antiguo Testamento en el seminario de Phoenix, dice que tenemos sobre 5.400 fragmentos manuscritos del Nuevo Testamento. Kaiser y Boschino, ¿verdad?, que son el presidente del ministerio de Legacy Truth Ministry en Atlanta, dice básicamente que hay 5.686 manuscritos en griego catalogados. Estas son las evidencias que nosotros tenemos de los manuscritos del Nuevo Testamento. Vemos el fragmento más antiguo que nosotros tenemos es un fragmento que se llama John Ryan's Fragment, o el fragmento de John Ryan, que algunos expertos
lo hicieron, ese fragmento es del año 117 o al 138. Algunos afirman que inclusive de antes, del año 90 después de Cristo. Y en esos fragmentos están los 5 versículos del Evangelio de Juan, el 18, 31 y 33, y el capítulo 18, 37 al 38, y ese fragmento fue encontrado en Egipto. O sea, tenemos un fragmento que tiene aproximadamente 50 años de distancia de los originales. Eso básicamente no es, esta es una copia del fragmento. Para comparar la cantidad de manuscritos y fragmentos del Nuevo Testamento que nosotros tenemos con otras literaturas, vemos básicamente una de las más famosas es Aristóteles, que fue escrito 343 años antes de Cristo. Vemos que los manuscritos que tiene disponibles son 5. Son 5 y el fragmento más cercano al original es del año 1100. Miren la distancia entre el original y el fragmento más cercano que nosotros tenemos del original. Ahora, ¿ustedes en la universidad alguna vez le pusieron en duda los escritos de Aristóteles? ¿Alguna vez le pelearon a usted que eso era fidedigno, que eso era que no se ha cambiado durante el tiempo? Y tienen solamente 5. Y lo mismo va con los otros textos antiguos. Ahora, miren la Biblia, qué impresionante. Nosotros tenemos 20.000 y más copias, donde podemos verificar que se ha transmitido fidedignamente la Biblia. Una de las cosas que les voy a explicar es cómo se copiaban y por qué hay 20.000. Porque las iglesias querían tener copias, básicamente, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y cuando ellos se copiaban, vamos a suponer, la iglesia de Alejandría, la de Egipto, la de Constantinopla, Jerusalén y Efeso tenían Primera de Pedro, pero Roma no la tenía. Entonces lo que hacían era, la iglesia de Alejandría copiaba el fragmento y se lo enviaba a la iglesia de Roma. Pero la iglesia de Roma después consultaba con las otras iglesias a ver si la copia era igual. Y si la copia no era igual, no pasaba y se volvía a hacer otra vez. Ahora bien, esto que ustedes acaban de aprender aquí es el mismo principio de las famosas criptomonedas. Y es el mismo principio de blockchain technology. O sea que ni siquiera eso, ¿verdad?, lo inventamos ahorita. Sino que el principio de blockchain technology que se está usando ahorita, que es tan famoso, es el mismo principio que las iglesias usaban en ese momento. No solamente eso tenemos, sino que también tenemos a los primeros padres de la iglesia, que ellos están básicamente en los primeros 100 años de la iglesia. Y vemos a Clemente de Roma, que sus escritos fueron aproximadamente 96 años después de Cristo, o sea, aproximadamente unos 40 años después de la resurrección de Cristo, que fue antes de la muerte de Juan. O sea, cuando ya Clemente de Roma estaba escribiendo y predicando, y ya Juan todavía no había muerto. Y él hace referencias de Génesis, Romanos, Gálatas, Efesios, 1 Corintios, Filipenses, Mateo y Lucas. Policarpio, que es discípulo del apóstol Juan, en sus cartas, él incluye Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 1 y 2 de Pedro y 1 de Juan y Judas. Irineo, que también vivió entre el año 1030 y el año 202 en Francia, citó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Tercera de Juan. Es uno de los documentos más importantes para establecer que el canon es mucho antes de la Iglesia Católica. Vemos que estos primeros padres de la Iglesia usaban ya el Nuevo Testamento que nosotros usamos ahora. Y que no vino ninguna iglesia a decirle a ellos, ninguna autoridad, ningún concilio a decirles estos son los libros del canon. Cuando se reunieron en los concilios fue a reconocer que esos libros eran los libros. Ahora bien, vemos como conflictos que tenemos en el Evangelio de Tomás, por ejemplo. Ese Evangelio no se escribió sino hasta mucho después, en el año 200 y algo, se escribió ese Evangelio, lo cual estaba muy separado de los primeros 4 Evangelios. Vemos también que el Evangelio de Pedro, que no lo escribió Pedro, también está casi llegando al año 300.
Y a toda la gente que dice, uy, pero porque eso lo sacó la Iglesia Católica porque no le convenía, que no sé qué, eso es falso. Estos son los libros del Nuevo Testamento que la Iglesia siempre reconoció. No hubo nadie que vino y sacó los libros que no era. Esos evangelios fueron escritos después. Pero ahora bien, creo que una vez lo aprendimos con el pastor Josué, que la manera en que uno detecta, ¿verdad?, un billete falso es conociendo cuál es el billete verdadero. Y nosotros conocemos cuál es el billete verdadero. Sabemos cuál es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes le argumenten esos evangelios, ¿verdad?, que no son evangelios fidedignos, léalos y vea la diferencia astronómica en su calidad, en lo que dicen. Y obviamente en la arqueología sabemos que no fueron escritos al mismo tiempo, no fueron escritos por nadie ni siquiera cercano a los apóstoles. Vemos por lo menos en el evangelio de Pedro que en la resurrección de Jesucristo, Jesús aparece como un gigante y la cruz viene volando por atrás. Entonces nosotros nos damos cuenta que ya te das cuenta que no son textos fidedignos. Entonces, bueno, había mucho más material que cubrir, pero por el tiempo no nos da más tiempo. Llegamos ya casi lo último, pero bueno, espero que esta información sea edificante para algunos de ustedes y para no dejarnos influenciar o engañar por el mundo. Así que bueno, no sé si el hermano Josué nos puede despedir en oración. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra.